Y le damos a conocer que luego de que ayer Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, fue reaprendido al salir del penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, la Fiscalía General de la República logró obtener una medida cautelar de arraigo en su contra. Mire, el Güero Palma, antiguo líder del cártel de Sinaloa, estará 40 días en las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México, y también informo que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada es como se tuvo la medida cautelar que deberá cumplir en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía, mientras se encuentran más pruebas en su contra por delincuencia organizada. Y nuevamente hoy el presidente López Obrador criticó la actuación del juez de Jalisco, ese juez que dio la orden de liberación a Héctor Palma, y aseguró que buscará el mecanismo legal para evitar que este tipo de resoluciones ocurran en días inhábiles, pues esto no se trata más que de sabadazos, como coloquialmente se le conoce. Le comento que para esto el presidente adelantó que solicitará el apoyo de la Secretaría de Gobernación. Y por cierto que al hablar de este caso, también el presidente acusó que en la actualidad el periodismo está envilecido, así dijo, bueno, con excepciones honrosas, pero puso como ejemplo al columnista Raimundo Rivapalacio, que escribió sobre justamente la liberación de Héctor el Güero Palma, acusando al titular del Ejecutivo de exonerar al capo, lo cual es ridículo cuando lo que estamos viendo es justamente una disputa con el juez que lo liberó. Pero bueno, este tema y otros, como algunas coberturas que han habido sobre la línea 12, fueron un detonador para hablar justamente de lo que el presidente calificó, ya le decía, como el envilecimiento de la prensa. De esto vamos a hablar con Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, que nos acompaña todos los miércoles y ya está aquí. Jonathan, buenas noches. Hola Azul, Juan, buenas noches. Buenas noches. Pues estábamos hablando de esto, Jonathan, estábamos viendo este calificativo que hace el presidente de lo que está pasando ahora en los medios de comunicación, no, digamos, no ahora, pero en esta coyuntura se ha visto engravecerse, digamos. Pero te pregunto, ¿está siendo injusto el presidente? No, no está siendo injusto ni para hablar de los jueces, ni para hablar de estas personas que yo no sé, Azul, si tendríamos que seguirles diciendo periodistas. Eso tendría que ser un debate que tenemos que tener muy pronto, porque no creo que este tipo de personas como Rivapalacio, que es un mercenario, tenga o pueda tener el título de periodista. No es injusto al hablar de los jueces y de estas polémicas exoneraciones, estas polémicas liberaciones, ni tampoco es injusto cuando habla de este tipo de personajes como Rivapalacio. Es impresionante. Rivapalacio forma parte de una oligarquía de periodistas o de comunicadores. Y esto es una cosa tremenda, porque si pensábamos que la oligarquía solamente en México es una oligarquía en el estricto sentido de la palabra, en la parte económica, existe una oligarquía o existen varias oligarquías. La oligarquía económica, la oligarquía política, incluso la oligarquía del crimen organizado. Y en este sentido, Rivapalacio forma parte de una oligarquía que es la oligarquía de los supuestos periodistas. Está dentro de los 10 periodistas más ricos del país. Esto es algo inaudito para un país como el nuestro, el tener una oligarquía mediática en donde tengan ganancias por millones de pesos con negocios que en realidad no valen esa cantidad de pauta que se le metió en sexenios pasados, sobre todo en el de Peña Nieto, en un sitio como el que él dirige, que está en la posición 5,000 a nivel nacional y que reciba solo en un año casi 10 millones de pesos, por ejemplo. Entonces me parece que no es injusto el presidente al hablar de estas dos oligarquías, ¿no? de la judicial, que ya hemos hablado mucho aquí, de que tiene que haber un manotazo inmediato para que justamente el Poder Judicial sirva para lo que tiene que servir, que es hacer justicia a las minorías, a los pobres, a los indígenas, a las mujeres. Y por otro lado, también vemos esta canallada también de los medios de comunicación aprovechándose de casos e inventando cosas. En el caso de Rivapalacio, ha inventado justamente que esta liberación es a través de un pacto. Ha venido advirtiendo sin ninguna prueba, porque todo lo que este señor, que es un mercenario, escribe
en un periódico también terrible que es El Financiero. Son puras cuestiones locas, ideas que él tiene. Se levanta un día el señor, dice, hoy se me ocurre inventar esto, y lo escribe y lo promocionan en las redes sociales y lo hace pasar como filtraciones, ¿no? Y él ha venido diciendo y escribiendo en las últimas columnas, si lo revisan en El Financiero, que incluso la Guardia Nacional ya está cooptada en muchas zonas por el crimen organizado sin presentar una sola prueba. Entonces me parece que el presidente hace muy bien en señalar a los jueces que no están haciendo su trabajo y a los mercenarios de la comunicación que están aprovechándose de estas coyunturas y hablando sandez y media sin ningún tipo de argumentación o de alguna prueba, ¿no? Sin duda, Jonathan, hay que señalarlos, hay que decirlos, porque además esto abona al derecho que tenemos los ciudadanos a estar bien informados, y para ello pues está implícito el saber quién está diciendo mentiras. Pero de eso, Jonathan, aquí hay un oscurantismo en los medios de comunicación y en la libertad de expresión, en la prensa en general. ¿No crees que es un poco demasiado? Es decir, venimos de una época que podríamos llamar como un medievo, sin duda alguna, un oscurantismo, pero ¿no se está dando acaso un renacimiento a través de una libertad de expresión pues inédita en nuestro país, y que pues a su vez propicia que haya pseudoperiodistas que puedan decir barbaridad y media al aire, como no solo Riva Palacio, también tenemos a este payaso, ¿no?, que manosea mujeres al aire y que su único centro a la hora de entrevistar es alburearse a su invitado? Sí, cuando hay democracia en los países, Juan, siempre hay esa posibilidad. Cuando verdaderamente hay libertad y hay democracia, hay posibilidad de que haya un golpismo abierto a partir de los medios de comunicación, que por cierto muchos de ellos ocupan concesiones del Estado y las ocupan para golpetear justamente al Estado, de una forma que a través de mentiras, a través de diferentes coberturas con una tendencia clara a sus intereses. Si esto fuera verdaderamente un régimen autoritario, como han querido ellos señalar en diferentes espacios, o sus intelectuales orgánicos, pues no habría este tipo de personajes escribiendo lo que escribe, diciendo lo que escribe. Riva Palacio, además, es una persona que ha inventado cosas personales al presidente, lo ha matado varias veces, lo ha enfermado varias veces, ha hecho un sinnúmero de situaciones que son reprobables y que en cualquier otro país del mundo no se le permitiría. Pero en un país como México, que por fin vive libertad de expresión plena, este tipo de personajes pueden escribir y pueden decir lo que sea en todos los espacios en los que se le abran las puertas, sea un periódico de circulación nacional, sea un portal de internet, o sea en los programas del propio Televisa, en donde él participa y tiene uno en la mañana en un canal de Televisa. Entonces creo que esto es la prueba contundente de que este país hoy es más libre que nunca, porque no se está cooptando a la prensa con el dinero, y por otro lado se les está dando plena libertad para que incluso escriban cosas tan viles y tan bajas, y que estos personajes estén en espacios mediáticos importantes. Es más libre que nunca, yo acotaría a cierto poder, con respecto a cierto poder, no otros necesariamente, pensaría sí, yo. El Ejecutivo. Pero, sí, claro. Pero bueno, Jonathan, pues ahí tu comentario, muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo, yo me quedo con algo en el tintero, pero luego lo platicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. Nos vemos el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, hasta el próximo miércoles.